Comienzo. Bueno, listo. Muchachos, entonces, muy buenas noches. Muy agradecido de verdad. En nombre de Uniremington les doy la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de hoy lunes, día de fiesta, hoy 16 de noviembre. Agradecerles por ese compromiso tan bonito, tan grande. Me siento como elogiado, me siento como si fuera un reconocimiento de ustedes a que les ha gustado la materia y podernos encontrar los días lunes y más día de fiesta, porque hay otros grupos que han tenido que recuperar, han tenido que hacer una cantidad de maromas para recuperar estos encuentros tutoriales, y les agradezco porque es su tiempo, les estoy robando el tiempo de su descanso, pero yo sé también que uno debe robarse ese tiempo también. Cuando se lo roban para estar en clase, también se lo están robando para ustedes mismos, y lo que buscamos en este encuentro tutorial es eso, que cada uno reflexione y, como le decía ahora Andrés Castrillón, cada uno encuentre lo mejor de sí mismo para que pueda ser, para que pueda crecer como persona, para que pueda crecer como futuro profesional y para que en un futuro pueda no solamente ser feliz, sino ser una persona exitosa en su profesión. Entonces, y agradecerles, estábamos aquí antes de empezar a grabar, que he tenido pues los compartires con algunos estudiantes. Les agradezco a los estudiantes que de pronto han llamado, se me han comunicado por el chat. Yo sé que este es un módulo muy delicado, porque es colocar la vida de cada uno de ustedes en el tutor que maneja y dirige el módulo. Yo les agradezco porque, vuelvo y les digo, he encontrado unas experiencias, unas reflexiones hermosísimas. Yo sé que a veces uno contarle o compartir la vida de uno y más sus debilidades o de pronto sus dificultades como persona a veces es un poquito difícil y puede resultar traumático, pero igualmente, vuelvo y les digo, me siento muy complacido y muy agradecido porque el grupo se ha portado a la altura de las circunstancias, tanto el grupo de los lunes como de los martes, y pues hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y de hablar un poquito en esta difícil tarea de que es como es uno construirse y formarse como persona. Errores, como dice Walter Rizzo, todos los tenemos. Lo importante es que cuando cometamos errores, lo importante primero reconocerlos y lo segundo tratar de corregirlos y salir de ellos. ¿Para qué? Para no volver a repetirlos, porque como dicen por ahí, cuando se repiten las cosas, entonces allí es donde vienen los traumas profundos y las situaciones que de pronto uno no querría afrontar. Bueno, esta semana ese documento de la parte laboral fue un documento que también tuve unas respuestas muy interesantes, gracias a aquellos que compartieron de pronto algunas experiencias de tipo laboral. Sé que la situación no es fácil, porque uno ya enfrentarse a una cantidad de, si se puede decir así, de características. A ver, saludemos a Camila. Camila Echeverry, buenas noches, bienvenida. A una cantidad de características propias de los demás a veces es, y más de las personas que trabajan con uno a veces es dificultoso, pero lo más importante es que como compañeros de trabajo a veces tenemos que entender que todos tenemos dificultades, y otras de pronto a esas personas que son tóxicas, nocivas dentro de ese ambiente laboral, como me decían de pronto algunos, lastimosamente hay que irlos haciendo a un lado porque ellos también van buscando la salida poco a poco. Entonces las cosas tarde o temprano, por ahí como dice el dicho, tocan fondo y lastimosamente las cosas se tienen que dar y en algún momento encontrar la solución. La solución pues no sería esa de que un compañero salga de la empresa, pero a veces hay compañeros que hacen todas las cosas para que de un momento a otro no estén más acompañándonos en la empresa. Entonces, no, espero que esa reflexión les hubiera gustado mucho, y hoy venimos a tocar un tema bastante interesante. Voy a terminar lo del módulo, voy a hablar un poquito de eso del consumismo, y vamos a hablar de los códigos éticos. Al final del encuentro
que será más o menos las 7:30, 7:20 de la noche, yo les voy a colocar el examen. Ahí les acabo de escribir, vamos a hacer el segundo parcial, y ahí les acabo de escribir para que me lo envíen entonces a mi correo carlos@junet. Son 2 preguntas muy sencillas. Son 2 temas que vimos acá en el encuentro tutorial de cada lunes, y cada uno pues va a responder de manera personal esas 2 preguntas, y entonces me va a enviar el correo para yo subir las notas. Y dentro de 8 días pues ya estaremos haciendo el examen final. El examen final tiene la media bobadita de como de 30 preguntas, no, mentiras. No, lo voy a hacer estilo prueba saber pro, las pruebas saber pro, para que ustedes se vayan acostumbrando cómo son las preguntas. Son de mucho análisis, pero tienen que ver con todo lo que vimos. Ahí no hay nada raro, ahí no hay nada oculto, ahí no hay nada extraño. Si usted lee muy bien la pregunta, ahí encuentra la respuesta, y no tiene, ahí sí no tienen nada que redactar, sino sencillamente escoger si es A, B, C, D o E. Entonces no hay ningún problema. Entonces dentro de 8 días ya estaríamos terminando. Dentro de 8 días estamos a 23, la semana del 23, hoy estamos a 16, 7, 23, del 23 al 28 de noviembre son los exámenes finales en la universidad. Creo que tienen eso bien claro. Para que, ¿cómo van en las otras materias? Me imagino que van bien. Entonces, y hoy entonces vamos a hablar primero del consumismo, cómo va afectando todo esto la parte ética y moral de las personas, y al final vamos a ver los códigos éticos de cada una de las profesiones de ustedes. Los voy a ver de manera muy general. Después, si de pronto alguno quiere tener ya ese código ético de manera puntual, entonces me escribe y me dice: don Carlos, me regala el código ético de mi profesión, y yo se lo envío, yo se lo regalo, yo se lo envío, porque hay uno que es el de contaduría pública, es muy grande, y ya tengo el último actualizado de 2018. Entonces, de pronto es muy diferente el de logística, que son como 3 o 4, 2 o 3 hojitas, y por ejemplo, el de ingeniero de sistemas también es cortico, son como 10 o 20 hojas, pero el del contador público sí es de mucha más responsabilidad, tiene como 300 y pico de hojas, y le analizan todos los comportamientos éticos. Y hoy, además de eso, les voy a mostrar cómo los códigos éticos son tan importantes, que vamos a ver uno, el del Banco Interamericano de Desarrollo, si alguno también lo quiere tener. Me dice: don Carlos, me regala ese código ético del Banco Interamericano de Desarrollo, y yo también se lo envío pues a vuelta de correo, se lo envío a su correo electrónico para que lo tenga, porque es bastante interesante, y para que conozcan los valores corporativos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, entonces voy a empezar a compartir el primer documento. Me voy a ir con el documento de la ética contable. El de la ética contable no, voy a irme con el de el módulo de la universidad, para que pues vamos dándole como salida a ese tema. Entonces me confirman cuando todos ya lo estén viendo. ¿Listo? Sí, señor, ya. Ya, profe. Entonces, mire lo que dice ahí. El título dice: de la ética del trabajo. O sea, acabamos de ver los valores del trabajo, a la estética del consumo. El deseo no desea la satisfacción. En todas las sociedades humanas, sin excepción, han sido consumidoras. Todos los de los siglos pasados, los de hace 2, 3, 4 décadas, todos hemos sido en algún momento consumidores. ¿Qué han variado? Los modos y la intensidad. O sea, anteriormente eran más pasivos. Y, por ejemplo, la tecnología nos ha llevado a que cada vez no es que tengamos más valores, sino que de pronto la sociedad de consumo ha hecho de que nosotros esos valores a veces los confundamos. Y resulta de que, por ejemplo, hoy hay la necesidad de satisfacer deseos. Vamos a ver quién llegó por ahí a darle la bienvenida. Ah, Jonathan. Jonathan Arboleda, buenas noches, bienvenido.
Bueno, entonces sigo. ¿Quién viene con Jonathan Arboleda? ¿Quién entra con ese nombre? Bueno, no me contesta. Vamos a ver, ahora nos damos cuenta. Bueno, entonces, pero en todas hay la necesidad. ¿Cuál es la necesidad más grande de todo ser humano? Satisfacer sus deseos, en algunas veces a través del dinero. Por ahí han escuchado ustedes que dicen que el dinero rompe el zanco, que el dinero corrompe, que el dinero ha hecho que muchas personas pierdan el oriente. Hay otras personas que dicen que el dinero no es no es la felicidad de la vida. Entonces, como que cada tiene un pronunciamiento muy diferente hacia ese tema del dinero. Pero la sociedad de consumo de hoy va enfocada a eso, a la creación solamente de capital, dejando a un lado todo lo que son los valores éticos, que tienen que ver con las cosas que agotamos y que dejan de despertar interés de nuestra parte. Eso es consumir. O sea, hoy el mundo está solamente referenciado por consumir, 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 consumir. La diferencia radica en que hasta hace tiempo podíamos entender que perteneciéramos a una sociedad de productores, en la que en el lugar de la sociedad del individuo estaba dado por la capacidad de producir, mientras que hoy estamos ante una comunidad que lo único que quiere es consumir. ¿Qué consume? Que determina su lugar por la posibilidad de consumo que alcanza, con lo que gana. La sociedad posmoderna o de segunda modernidad moldea a sus integrantes, ante todo por la necesidad de desempeñarse en ese papel. La norma que les impone es la de tener capacidad y voluntad de consumir. Ambas sociedades consumen, sin embargo, es el énfasis de la segunda lo que aquí interesa, o sea, lo del consumismo. Esta semana escuchaba en radio lo que está pasando en China. China políticamente sigue siendo socialista, pero miren para que rían, económicamente es totalmente capitalista. O sea, a China lo único que le interesa es apoderarse del mundo y lo que le interesa es el dinero. Y entonces uno dice, pero entonces no es que el socialismo lucha por la igualdad de condiciones de todas las etapas de la vida y que no pueden haber ni ricos ni pobres, que todos los niveles. Se dan cuenta de que la política sencillamente es un juego de palabras. A la política no le interesa nada, a la política, a todos los grupos políticos, a toda la sociedad en este momento, lo único que le interesa es hacer dinero, independientemente, y ponernos a todos de una manera donde todos consumamos, gastemos, sencillamente estemos a toda hora en pos de eso. John Alejandro Salazar, buenas noches. Entonces, es una situación bien como peculiar. Me llegaron todos a esta hora, vea pues, ahí quién llegó. María Valentina, buenas noches, bienvenida. Entonces la situación a veces se vuelve compleja, porque sí, estamos en un mundo totalmente materializado. ¿Por qué? Por el consumismo. O sea, todo mundo y todos los mercados hoy en día y la tendencia de todas las economías hoy es que mientras hay consumo, va a haber plusvalía, o sea, va a haber ganancia y como dice, vamos a poder tener un mundo donde realmente el que manda en el mundo va a ser el dinero y no los valores. El paso de la sociedad de productores a la nuestra de consumo significó múltiples y profundos cambios. El primero, la forma como se educa y prepara a la gente para ser consumidor. Las viejas instituciones de productividad cayeron en desuso. O sea, anteriormente, yo recuerdo cuando mi madre me decía, no piensen en lo que no pueden tener. Hoy en día no. Hoy en día la gente ve las cosas y se propone, las consigue. Y anteriormente de pronto había una limitante muy grande. Aún decían en la casa, los papás le decían, no sueñe, no sueñe, que eso solamente es para las personas que tienen. De pronto eran personas que emocionalmente eran muy limitadas. En cambio hoy, el hombre de hoy es un hombre que está abierto al mundo y está abierto a encontrar en lo material su propia felicidad, pero ya nos hemos dado cuenta que en lo material no está la propia felicidad. Bueno, sigamos.
Entonces cayeron en desuso, entrenaban a la gente para comportamientos rutinarios y monótonos, y lo lograban limitando o eliminando las posibilidades de elección. La ausencia de rutina y un estado de elección permanente constituyen las virtudes para convertirse en un auténtico consumidor. O sea, hoy en día, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos vuelto compradores compulsivos. A nosotros, todo lo que nos ofrecen, muchas veces, miren, hay personas que compran cosas que no necesitan y llegan con ellas a su casa y dicen, ¿y yo para qué compré esto? Y resulta que puede ser que la otra vendedora o el vendedor que le ofreció y de pronto lo llevó a consumir, le vendió, por ejemplo, lo que le vendió y le creó en ese momento la necesidad, pero cuando ya llega a su casa se encuentra con una relación muy diferente. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la venta de catálogos en relación a una cantidad de productos que es que para realzar, por ejemplo, el físico. Eso que adelgace, que no engorde, que aumente músculo y Herbalife es que se llama eso, donde le ofrecen una cantidad de elementos sencillamente es que para la salud de la persona y resulta que la gente finalmente viene a enterarse de que perdió su platica. Entonces, en forma ideal, un consumidor no debería aferrarse a nada, no debería comprometerse con nada ni con nadie, jamás debería considerar satisfecha una necesidad y ni uno solo de sus deseos podría ser considerado el último. A cualquier juramento de lealtad o compromiso se debería agregar esta condición, hasta nuevo aviso. En adelante importará solo la fugacidad y el carácter provisional de todo compromiso, que no durará más que el tiempo necesario para consumir el objeto de deseo. Yo hace poco en una charla decía, los elementos básicos de una persona, ¿cuáles son? Primero que todo, su salud. Segundo, tratar de educarse. Tercero, mejorar sus condiciones de vida. Cuarto, si ya tiene una familia, tratar de conseguir una casa y después de conseguir su casa, ya de pronto conseguir, ahora nos han cambiado mucho ya la casa está no por encima, sino por debajo. De primero uno, por ejemplo, uno de los jóvenes de hoy en día dice, bueno, lo primero que tengo que conseguirme un carro, una moto, es el transporte. ¿Por qué? Porque muchas personas dependen de eso. Pero hay otras personas, por ejemplo, lo que yo les decía, que cuando se constituye la familia, hay la necesidad de que los dos aporten, entonces entre los dos pagan la cuota de la casa y entre los dos pagan la cuota del carro. Entonces, hay cosas que nos van colocando a uno. Otra cosa muy importante que no la he mencionado, la alimentación, es un papel fundamental. Pero miren, por ejemplo, ahora todas las cosas que nos ofrecen a nivel de alimentación. ¿La qué? No le entendí bien la palabra. Steven Álvarez, buenas noches, ya te voy la alimentación. Ah, ok, profe. Bueno, ya te espérame, yo anoto aquí a Steven Álvarez, Jair Steven, listo. Por ejemplo, hay una cosa que es muy puntual. Entonces decía, hay unas necesidades básicas que tenemos que suplir. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Entonces, yo digo, la alimentación, la ropa, el vestirse uno bien, porque ahí va ese amor propio, la salud, como en ese orden de ideas. Luego la educación, uno prepararse para la educación, o sea, estudiar es muy importante. Pero, por ejemplo, invirtieron anteriormente, la gente estudiaba y todo eso, y ya no van a comprar la casa. Ahora, primero compran un vehículo, compran una moto, pero ustedes se dan cuenta cómo en esta sociedad de consumo estamos totalmente bombardeados a diario por la cantidad de propagandas, de comerciales, por ejemplo, yo soy uno de los que digo, la tecnología es muy bonita, pero yo no me compraría y pronto puedo tener el dinero para comprarlo. Yo digo, comprarse un celular ¿saben ese último que salió, ese Apple 12? 7.600.000. ¿Usted cree que yo tuviera pues los 7 millones uno los difiere y los saca un crédito, pero uno meterle 7 millones
a un teléfono celular, yo no le metería 7 millones, sabiendo que los de 500, 600, 700, mejor le doy uso a ese dinero en otra cosa. Y hay personas de estratos 3 y 4 que por la goma de la tecnología se compran ese celular. Y entonces queda uno enquimbado, es que no, lo que dice claro, le damos hasta 24 y 36 meses para que lo pague. Y usted empieza a pagar cuotas de 200 y 300 mil pesos, uno cree que no, pero finalmente suma y verá que el teléfono de 7 millones salió valiendo 9, 10, 11 o 12 millones de pesos. Como a mí lo que me preguntan, hay muchos estudiantes que me han hecho la pregunta, don Carlos, entonces, usted por ejemplo que maneja la parte económica, ¿la tarjeta de crédito es buena o es mala? Miren lo que hacen los supermercados de superficie y lo que hace casi todos los bancos. Usted le ofrecen la tarjeta de crédito y le dice, hemos hecho un estudio y usted es una persona digna de tener una tarjeta de crédito. Pero el problema es que una tarjeta de crédito a usted le va a coartar la libertad financiera. ¿Por qué? Porque los intereses en Colombia no es bueno tener una tarjeta de crédito, porque los intereses de Latinoamérica, los intereses más altos que se pagan en los mercados financieros es en Colombia. Yo prefiero que la persona se dedique a ahorrar, que la persona coloque, por ejemplo, hay una idea que ofrecemos los que estamos en crecimiento personal, haga un listado propio de sueños, hágalo en un orden lógico, empiece. Y miren que, por ejemplo, hay estudiantes que me han contado en quién soy yo. Don Carlos, un día yo tomé la decisión de hacer un listado de prioridades y creo que voy bien. Aquí voy bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos echados para adelante y porque nosotros, pero no dejarnos, muchachos, mucho cuidado todos, de dejarse enredar por esa sociedad de consumo que a veces le pone a uno tantas tonterías, tantas cosas que uno no necesita, como si fueran de uso inmediato y como si usted no las tiene, entonces no va a vivir. No, no se deje enredar, porque la sociedad de consumo eso es lo que está haciendo con usted. Ese consumismo de hoy en día, eso es lo que usted sencillamente, como dice por ahí, arriende o se case con una entidad financiera toda la vida para que al final venga, pero yo como he pagado de millones sola, Dios mío, y no tengo es nada, porque eso hace el sector financiero. Entonces, para aumentar la capacidad de consumo, no se debe dar descanso a los consumidores, lo que les estoy diciendo, nos bombardean todo el año. Es necesario exponerlos, oiga lo que dice el documento, a nuevas tentaciones, mantenerlos en estado de recelo, de sospecha y permanente excitación, estado de búsqueda constante y de invitación constante. En esta segunda modernidad, en esta modernidad de consumidores, la primera e imperiosa obligación es ser consumidor. Después pensar en convertirse en cualquier otra cosa. Quizás quien mejor lo logre comprender los nuevos problemas de la ética y la relación del consumo con el modelo de desarrollo humano de la modernidad ha sido Cavafis. Ya les voy a decir quién es él. Quien nos legó en un poema, él sacó un poema y en ese poema nos dijo lo de la ciudad. Vamos a ver una parte nada más, dice, aquí dice, vamos a ver esa partecita. Dice, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esa desolada languidez. Donde vuelvo los ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar, la ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles, y en los mismos suburbios llegará tu vejez, y en la misma casa encanicerás, pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. O sea, sencillamente lo que está diciendo es el que se mete a esa vida, a ese vicio, a esa relación del consumismo, permanecerá pobre siempre, porque no vivirá sino para
para cambiar ese celular que cada año es que 7 millones, yo me quedé esta semana aterrado, ¿cómo que 7 millones de pesos ese nuevo celular? Y ya estaban contando los medios que habían ya no sé cuántas reservaciones para tener el celular, sabiendo que un celular de 700, 800 mil pesos hace la misma, que de pronto se tiene más nitidez, que es que de pronto la persona se ve más clara, no, esa es la misma cosa, ese es el cuento de la tecnología. Es como en la moda, dicen que la moda no incomoda, y la moda, a mí, yo no entiendo, por ejemplo, cómo una persona invierte en un gym, perdónenme la expresión, uno con un salario mínimo, 350.000, 400.000 pesos, sabiendo que hay jeans muy buenos de 85.000 de Gino Pascali y Arturo Calle, 90.000 pesos, y esos americaninos que uno cree que es que vienen de los Estados Unidos y muchas veces son hechos en el mismo barrio Cuba y se los empacan a uno a 350.000, o Levi's, le empacan a los Levi's que son hechos aquí mismo en Pereira, se los empacan a unos que en 180.000 pesos y muchas veces los consigue uno en 45 y 50.000 pesos. Sencillamente porque usted va a una boutique de marca y los consigue. ¿Qué le vendieron ahí? Perdóneme la expresión, lo robaron. Entonces, uno muchas veces tiene que frenar, darle freno a ese ímpetu, a ese espíritu de consumidor. Lo primero, yo, por ejemplo, no soy yo me llevo unas sorpresas, muchas veces salir a comprar unos zapatos, donde en un almacén al tipo se le cae hasta, no se le cae ni la cara de vergüenza. ¿Cuántas veces tenis? 350.000 pesos. 350.000. ¿Y tiene rebaja? No, señor. Es que son Adidas, originales. Ah, bueno, muchas gracias. Y me he ido a otro lugar, de pronto con las mismas características, y valen la mitad, 180. Y lo peor, si usted sale por la octava, por plena 16 o 17 con octava, ustedes han visto unos señores que tienen tenis en la mano. El caballero ahorita no sabe cuánta tiene. No, tranquilo. ¿Qué tenis está buscando? Dígame. Y resulta que los mismos tenis le dicen a uno, yo se los puedo dar en 150, ¿cuánto tienen? Y usted llega y dice, no, tengo 70.000 y listo, llévelos en 70.000 pesos. Esa es la sociedad de consumo. A uno muchas veces también digo cosas, ahí viene un juego de doble moral. Muchas veces en el mismo consumismo se aprovechan de la inocencia y de la bondad de la gente para venderles productos, pues que dicen los de marcas que es un producto chiviado, pero la diferencia es muy corta. Yo me quedé aterrado. Señor. Qué pena interrumpirlo, pero yo creo que ahí también influye mucho lo que es caro y costoso. Habría que tener como muy claras esas bases, porque pues puede que hayan productos que son caros y son chiviados, pero puede que haya productos que realmente son costosos y muy bien fabricados. Hay uno de comprarlos porque realmente el producto es muy costoso. Sí, y muy bien. Pero pasa una cosa bien curiosa, Jonathan, le voy a contar. Cuando usted va a Panamá o cuando usted va a Aruba o Curazao, todos esos productos que aquí en Colombia son muy costosos, allá como son mercados de libres de impuestos, uno se queda aterrado de lo que vale. Entonces uno dice, venga, ¿quién es el que se queda con la plata? ¿Sabe quién es el que se queda con la plata? El comercializador, ni mucho menos el productor, el que produce el producto. El problema del mundo actual es el que comercializa, es el que coloca el precio en el mercado. Y por ejemplo, yo conozco personas que hacen ese proceso y yo, pero don Carlos, yo tengo que pagar la propaganda, yo tengo que sacar comerciales, y eso a mí me vale una plata. Y al precio final del producto le agregan el comercial. Al precio final del producto le agregan una cantidad de cosas. Entonces, finalmente, lo que encarece el producto como tal. Mire, yo soy muy amigo, es más, es compañero mío de estudio de colegio del Calazán, Jorge Iván Gómez de la comercializadora Santander. Y ellos, en su momento, con su papá, con don Alfonso Gómez, me empezaron a traer todos los productos de la China.
y ellos encontraron de que habían productos en la China de primera, segunda y tercera calidad. Y ellos se enfocaron en un producto de segunda calidad, que es ese HOMS, producto HOMS, HOMS. Y ellos traen nuevos productos. Y lo más importante es que han tenido el respaldo de calidad de la empresa. Pero son productos que, por ejemplo, con el precio lo dice todo. Mientras usted compra una cafetera, Black Decor o, por ejemplo, de una marca bien costosa, son cafeteras que no bajan de 130.000 pesos. Usted compra una de Honce en 20.000, 25.000, 30.000 pesos. Entonces, sencillamente, eso que tú dices sí es muy importante, pero muchas veces, por ejemplo, también a la gente le meten liebre, gato por liebre, y, por ejemplo, la tumban. Y en este caso de la moda, dicen que la moda no incomoda, pero hay mucha gente que por su necesidad de consumir, por su deseo de tener unos tenis finos a día, le han vendido unos chiviados y desgraciadamente le han robado sus 350.000 pesitos. Yo conozco cantidad de gente que de pronto se ha dado dolores de cabeza con eso. Miren, por ejemplo, cuando salió el oro Golfi, ¿cuánta gente no compró oro Golfi pensando que era oro original? Y ese es un tema pues que es bastante complejo porque a la gente, ahí es donde viene entonces aquí el tema de lo ético, y por eso ya nos estamos acercando a los códigos éticos de la profesión. En un mercado, en una sociedad de consumo donde el juego ético se ha convertido en un juego de doble moral. Miren, es increíble. Por ejemplo, la gente de Estados Unidos vengan a hacerse en los trabajos de odontología a Colombia porque son mucho más económicos. O, por ejemplo, miren lo que pasa con la venta de los vehículos. Los vehículos, usted compra un vehículo y usted ya sacándolo de la concesionaria ya está perdiendo 3 o 4 millones y de pronto a la semana, a las 2 o al mes o al año lo quiere vender. Y usted dice, ¿pero qué pasó? En la media comercialización del vehículo se le ganan los un montón de plata. Hay cantidad de personas, por ejemplo, que han perdido dinero en ese tipo de acciones. Sencillamente, por eso es que el problema de nosotros los colombianos es que dicen que nosotros los colombianos somos muy vivos y que somos personas ventajosas, pero no es que seamos ventajosas, sino que los mismos negocios han hecho o han dado pie para que de pronto se piense de esa manera de nosotros, porque aquí también hay gente muy honesta. Pero vuelvo y les digo, en la sociedad de consumo es tan difícil, y a veces resulta como tan complicado medir esa, si se puede decir así, esa calidad ética que hay en cada uno de nosotros. Bueno, es innegable, vamos a ver la relación con otros temas, que es innegable que la reflexión constante sobre el arte humano resulta indispensable en cada momento de la historia, es más, en cada momento de la vida. En otros momentos, las sociedades se han propuesto resolver los problemas que definen su administración y la aplicación de las distintas áreas del saber que posibilitan el desarrollo en que se comprometen. Así, la ética se vuelve pilar de la educación, por cuanto crecer es el resultado de hallar la coherencia necesaria entre el pensamiento y el acto. Esta es mi forma de pensar, don Carlos, y esta es la forma como yo actúo. Debe haber una coherencia entre las dos cosas, entre lo que se piensa y entre lo que se hace. La relación entre saberes y la construcción de un estatuto de acción a partir del respeto, el reconocimiento y la validación del otro en una sociedad que se define cada vez más por el conocimiento y la información resulta determinante y urgente. Entonces nunca olviden esto, eso es importantísimo, el respeto, el reconocimiento y la validación del otro. No mirarlo, como les decía yo, de esa manera déspota o de esa manera ruin como miran otras personas, o esos obradores como ustedes vieron en que usted no sabe quién soy yo. No es que nadie es más que nadie para mirar a los demás por encima de él. ¿Que es que tiene mucha plata? Pues hermano, ojalá disfrútela y ojalá. Yo he conocido gente que ha tenido mucho dinero y de la noche a la mañana todo lo han perdido. ¿Y entonces qué?
Aquí viene una reflexión final que dice Pisa de Aprendizaje. Tenga presente que la reflexión sobre el comportamiento humano ha comprometido un trabajo sistemático desde la filosofía, desde sus orígenes. Por eso les decía que este módulo íbamos a hablar mucho de la antigua Grecia, pero en ese sentido resulta necesario no desvincular el desarrollo de esta asignatura al acercamiento de textos clásicos, tanto literarios como de consulta. En este caso fueron las reflexiones que yo les entregué semana por semana, reflexión de la semana, sencillamente ¿para qué? Para que cada uno encuentre lo mejor de cada uno de ustedes. Ahí dice el teatro griego, las tragedias y los mitos es lo mismo, son esas reflexiones semanales, son la base fundamental para el abordaje de los comportamientos sociales desde una visión seria que posibilite el análisis y la comprensión de la ética. Miren, para mí ha sido, voy a dejar de ver aquí este documento, para mí ha sido maravilloso ver, por ejemplo, las reflexiones que ustedes han hecho en los documentos. Y hay algunos, vuelvo y les digo, unos de pronto por su parte laboral han cogido el documento y han hecho una reflexión de 4 o 5 renglones, pero por ejemplo hay otros muy juiciosos. Han empezado y a contarme anécdotas y a contarme en situaciones que se acercan a esa situación. Y me ha parecido muy interesante porque ahí es donde uno éticamente también presenta un posicionamiento en relación al texto que ha analizado. Es como lo que yo les decía, en algún momento todos ustedes se pueden convertir en confidentes. ¿Y cuántos de ustedes, un amigo, un hermano, la mamá, el papá, un compañero de trabajo, le puede decir, Jonathan Andrés, Isleni, Andrés Castrillón, Diana, John Alejandro, Johan, venga, yo tengo un problema, usted me puede escuchar? Yo veo que usted es una persona muy seria en sus pensamientos y yo quiero que usted, María Valentina, o usted, Steven Álvarez, me ayuden. Yo quiero que usted me ayude. O usted, Valentina Gudelo, que le gusta ayudar a las personas, o usted, Diego Espinal, o usted, Miguel Ángel, o usted, Rocío, o Isleni. Yo quiero que usted me ayude. Y resulta que entonces uno, claro, tiene la vida de esa otra persona en sus manos. Y ustedes se imaginan uno de pronto no llenar ese vacío o esas palabras esperanzadoras que esa otra persona quería escuchar de uno, que uno para esa otra persona puede ser un ejemplo de vida. Entonces la responsabilidad es grande. Y por eso yo creo que estas 7 semanas han sido muy movidas por la reflexión y hay muchos que son muy juiciosos. Don Carlos ya envió la reflexión. Don Carlos, es que no veo la reflexión todavía subida a la plataforma. Don Carlos, es que Margaret era una, Margaret. Don Carlos, es que la reflexión no me ha llegado. Es que don María Elena también me decía, don Carlos, es que la Camila, la reflexión no me ha llegado. Eso es importantísimo. Y las reflexiones se hacen para que cada uno asuma lo mejor del amor y para que cada uno crezca como persona. Y de ahora en adelante, pues ya la otra semana terminamos y de pronto nos volveremos a ver, nos veremos en la universidad, nos saludaremos y todo, y después me daré cuenta cuando se gradúen y de pronto se van a encontrar conmigo cuando estén en los proyectos de grado. Pero hay un tema bastante interesante. Ustedes tienen que seguir creciendo y tienen que buscar, de pronto en su momento tienen una dificultad muy profunda y los mandarán a un psicólogo, los mandarán a un psiquiatra, o a lo mejor le va a tocar a usted coger un texto. Hay muchos textos de ayuda personal, donde le van a abrir varios elementos en relación para uno conocerse a sí mismo. La librería San Pablo tiene unas muy interesantes, está Mi Proyecto de Vida, están mis miedos, mis fobias, de eso no hablamos, de todo lo que tenemos para hablar en ética, pero es que el tiempo no alcanza, porque todos tenemos miedos, todos en algún momento tenemos circunstancias, hay unos que tienen miedo a enamorarse, en unas niñas miedo a enamorarse, en otros de pronto a casarse, en otros de pronto, don Carlos, ¿era que si me meto en ese negocio? No, a veces no, si tiene usted claras las cosas que va a hacer, no tenga miedo, hágalo.
porque la vida, yo digo que la vida es pausado, eso uno tiene que tener un poquito de fortaleza para lanzarse al agua y decir, bueno, aquí voy y voy a ver qué puedo hacer con mi vida. Entonces empezar a crecer. Bueno, vamos a ver entonces el otro documento que les quería ver. Vamos a ver entonces qué son los códigos éticos. Entonces, los códigos éticos sencillamente están fundamentados. Permítame un momentico. Les voy a mostrar el código ético del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es un código ético? Es un reglamento. ¿Un reglamento para quién? Para cada persona que ejerce puntualmente una profesión. Son unos valores éticos que hacen que esa persona ejerza muy bien su profesión dentro de ese modelo de que la ética de hoy tiene. Hoy en día, lo más cuestionado del mundo social, del mundo económico y político, son esos comportamientos éticos. Entonces, allí es donde realmente está lo que hemos construido como personas, lo que hemos construido como futuros profesionales, y también están los valores éticos que la empresa quiere que cada uno de nosotros tenga y asimile para desempeñar muy bien el cargo, el cual estamos desempeñando dentro de esa empresa. Entonces les voy a compartir. Banco Interamericano de Desarrollo. Este del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando ya lo vean, me confirman. Listo, profe, eso está bien. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir? Miren que los éticos no son un cuento, ni son invento de nadie, son tan importantes. Por ejemplo, mire, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo este documento, Código de Ética y Conducta Profesional. Y oiga lo que dice, ganando la confianza pública. Y mire lo que aparece, ética. Entonces, así de sencillo. Vea, el BIC, Banco Interamericano de Desarrollo. Esto lo tienen desde el 2002. Bueno, ahí viene el presidente en ese entonces, era este colombiano, muy conocido, el doctor Luis Alberto Moreno. Él perteneció al famoso Kinder de Gaviria. Él aquí sencillamente dice, permítame ni verá por aquí, dice, como funcionarios públicos internacionales y en virtud del compromiso que hemos asumido de actuar con integridad, hemos forjado relaciones sólidas y duraderas con nuestros socios, clientes y con las comunidades. Los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo pueden tener la certeza de que nuestros recursos se destinan en su totalidad a atender de la mejor manera sus necesidades y de que las decisiones que tomamos son siempre coherentes con el cometido. Nuestro compromiso en aras de mantener los más altos niveles de ética contribuirá al éxito de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestra labor tiene un impacto aún mayor cuando no solo prescribimos la buena gobernanza en otros, sino cuando esos mismos elevados estándares los exigimos a nosotros mismos. Y miren lo que dice aquí más abajo, les pido leer el código detenidamente, o sea, eso no es leerlo como si, no, detenidamente y en su totalidad, y consultarlo siempre que lo necesite. O sea, el día que usted necesite, hombre, tengo este problema, voy a mirar esto, sí. Es como las reflexiones que yo les di. Espero que las hayan guardado, en algún momento les van a servir, no solamente para ustedes, sino para alguien cercano que de pronto tenga algún problema o necesite de una ayuda de nosotros. Bueno, oiga, nuestros valores éticos, oiga, pues los del BICE, en el Banco Interamericano de Desarrollo, se me fue. Permítame un momentico, eso. En el Banco Interamericano de Desarrollo,
Nuestras acciones se rigen por un conjunto de valores básicos. Oiga, conjunto de valores básicos. Estos valores de carácter ético se aplican a todas nuestras actividades en todos los niveles de la institución. La integridad. ¿Qué significa la integridad? Que observamos una conducta honesta, veraz y libre de toda influencia corrupta. También significa que cumplimos las leyes locales aplicables, así como las normas y reglamentos del banco. Claro, ellos son Banco Interamericano de Desarrollo, tienen que respetar las normas y las leyes que son propias de cada país. La lealtad, oiga esto qué importante. La lealtad, que significa que el desempeño de nuestras funciones rendimos cuentas exclusivamente al banco y a ninguna otra autoridad. También significa que el banco favorecerá nuestro crecimiento y bienestar al fomentar un lugar de trabajo positivo y productivo. La equidad significa que aplicamos las normas y políticas en forma consistente y justa para asegurar un ambiente de trabajo libre de favoritismos, abuso en el ejercicio de la autoridad o tomar decisiones arbitrarias o caprichosas. También quiere decir que ofrecemos un tratamiento equitativo a los miembros, a los clientes, a las partes interesadas y a los empleados del banco. Viene el valor de la inclusión, viene el valor de la imparcialidad, ese valor es importantísimo. Y miren este que es muy importante, que yo les decía que fue la discreción o prudencia. Significa que salvaguardamos la información confidencial, evitamos cualquier declaración pública o acción que pueda comprometer o dar la apariencia de comprometer el desempeño de nuestras funciones oficiales o perjudicar la reputación del banco. Es como yo le decía ahora a Andrés al comienzo, lo de ustedes yo lo puedo compartir, pero también tengo que ser discreto, porque yo vivo halagado de una cosa, he recibido el voto de confianza de ustedes cuando he tenido la oportunidad de que cada uno me cuente su historia de vida de una manera muy puntual. Y es más, hasta me causó impresión de que alguien me decía, aquí he contado solo partes de mi vida y ojalá algún día pudiese sacar tiempo, don Carlos, para que juntáramos y poderle contar algunas cosas más. Pero creo que lo que he contado aquí es más que suficiente. Pero qué importante es uno aprender a reconocerse a sí mismo. Entonces, eso es maravilloso. Miren los principios básicos, habla del compromiso de mantener normas estrictas de ética y conducta profesional. Miren, ¿qué significa ser funcionario internacional? Oiga lo que dice él. Un funcionario público internacional es un empleado de una organización pública internacional como el BID. En nuestra condición de funcionarios públicos internacionales se espera que desempeñemos nuestra labor con integridad, con imparcialidad, con lealtad e independencia de cualquier gobierno o autoridad distinta al BID. También debemos evitar colocarnos en cualquier situación en que nuestro comportamiento, miren, a nivel personal, nuestro comportamiento o nuestros intereses personales puedan no estar alineados con la imagen y los intereses del banco. Ya habíamos hablado de eso. Yo les había dicho que por ahí en muchas empresas está ese logo que dice, si usted va a hablar mal de la empresa, es mejor que y no despotrique de su empresa, que es la que le está dando su salario, y usted en este momento va adelante. Entonces, miren, este es el documento. Es un documento muy interesante donde hablan muy puntualmente y muy de cerca de toda esa situación que se presenta dentro del banco, y que es el código ético de lo que ellos quieren y buscan cuando crearon ese aspecto de todo ese código ético a manejar dentro del banco. Ahí lo pueden ver, yo si lo quiera se lo envío porque ya tengo que pasar a lo que es el código de ética de cada una de sus profesiones. Bueno, vea por ejemplo, dice que cuando se toman decisiones éticas,
Si usted no está seguro si una acción o decisión es ética, hágase las siguientes preguntas. Oiga, miren qué interesante esto. El mismo banco enseñándole a sus empleados que cuando vaya a tomar decisiones o acciones éticas, se haga las siguientes preguntas. ¿Por qué tiene usted dudas? ¿Por qué tengo dudas? ¿Quién será el afectado por la decisión que tome? ¿Quién en el banco puede ayudar con esa decisión? ¿Estaría orgulloso de contarle a mis amigos y a mi familia lo que estoy haciendo? ¿Cómo me sentiría si esta decisión se difundiera en las noticias? Independientemente de la decisión que sea, si es una decisión que va en contra de mis comportamientos éticos, si es buena, es mala. Entonces, miren que colocan a la gente, aquí viene cómo hacer una denuncia, viene una cantidad de cosas pues que yo quería compartir con ustedes y si quieren yo se los envío nuevamente, me escriben al correo y yo se lo envío para que lo conozca, porque es muy, pero muy interesante. Bueno, entonces voy a dejar compartir este para pasar al otro que yo necesito ver, que tiene que ver con el código ético. Vamos a ver primero el código del tecnólogo y luego voy a ver el código del contador público. Aquí también hay administradores, ¿cierto? Bueno, y hay ingenieros de sistemas. Bueno, voy a mirar aquí, vamos a mirar este es el código ético del tecnólogo en logística. Vamos a ver. Cuando lo estén viendo me dicen. Ya, profe. Bueno, código de ética del tecnólogo en gestión logística. La introducción. En este código son códigos. Dice, el código de ética del tecnólogo en gestión logística es un instrumento para facilitar el cumplimiento y la puesta en práctica de esta labor profesional en el que se enfatiza la ética como valor central de la profesión y de su ejercicio. Su objetivo general es regular el quehacer profesional con criterios de acción y conducta. El cumplir con conductas adecuadamente nos abre puertas y posibilidades y genera por lo mismo mayores exigencias y responsabilidades. Por ser logística una disciplina cuya práctica nos pone directamente en la organización y planificación de la labor en una empresa, es condición plena que todo acto profesional deba realizarse de forma tal que no lesione la dignidad, la libertad ni la vida de las demás, ni la propia. Miren, conozco un caso de un muchacho que se graduó con nosotros en logística y lo hizo también que hace 2 años renunció el gerente zonal y para él fue una sorpresa, ya se había graduado de logístico y fue una sorpresa cuando de Medellín le enviaron una carta donde le decían que estaban considerando posiblemente él fuera el nuevo gerente zonal. Y él mismo no se la creía. Y recuerdo que él esperó, pues le dijeron que en esos días lo iban a llamar y que iban a tener una reunión. Y él decía, pero si yo dentro de la empresa hay otras personas que son administradoras, ¿por qué me escogieron a mí? Y era porque veían eso, que él mismo era una persona que se exigía mucho a sí mismo y era muy responsable. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando vino el gerente nacional, se reunieron y le dijo, mire, lo escogimos porque usted tiene capacidad de liderazgo, porque sus compañeros lo respetan. Es más, lo estamos escogiendo porque sus propios compañeros lo eligieron a usted por encima de otras personas que son profesionales en la empresa. Pero solamente le van a pedir un favor. Usted tiene que seguir estudiando para que saque su carrera profesional. Entonces, es maravilloso. Y a partir de ese momento empezó a ganar un salario que ni él mismo se la creía
y en este momento sigue siendo gerente de zona. Y ya creo que le faltan como 6 o 7 materias para terminar su administración de empresas, porque los que son logísticos pueden homologar para administración o para negocios internacionales. ¿Cuáles son los objetivos de este código ético? Aclarar y resolver conflictos de tipo profesional, afianzar al profesional logístico en su correcta forma de proceder, analizar y clarificar opciones de acción, encontrar soluciones a dilemas éticos de la profesión. Y el quinto, proteger al profesional frente a acusaciones y calumnias. Oiga pues, es que de eso nadie se salva. Eso en algún momento alguno puede haberse enfrentado a una situación por la envidia, por muchas... Ustedes me compartieron varias cosas relacionadas con eso, compañeros que son envidiosos, compañeros que son... de pronto les gusta hacer problema donde no lo hay, y todo esto hace parte. Bueno, código de ética del profesional en tecnólogo en gestión logística. Primero, compromiso. El profesional se compromete a actuar bajo los puntos relacionados en este código de ética, respetando lo estipulado en el presente escrito y dando por hecho que entiende y conoce lo estipulado. Segundo, los derechos universales. El tecnólogo logístico se compromete a respetar los principios de derechos humanos establecidos, con el fin de respetar ¿qué? La dignidad y los derechos de todas las personas de su entorno, o sea, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad de expresión. Tercero, competencia. Es responsabilidad del profesional tener un nivel de competencia idóneo. Yo todos los días, yo siempre le digo a los muchachos que están en la universidad, todos los días uno tiene que tratar de aprender y aprender algo nuevo para su profesión, desempeñándose bajo aquellos servicios y técnicas para las cuales está capacitado por su formación profesional, al igual que reconocer las fronteras de su disciplina. Cuarto, la integridad. El profesional se guiará por principios de honestidad, justicia y respeto por los otros en su ejercicio profesional, respetando opiniones y recibiendo sugerencias en pro de las tareas asignadas. Quinto, independencia. En el ejercicio de su profesión, evitará influencias o presiones personales, oiga eso, y o institucionales que atenten contra su formación ética. El respeto por las personas objeto de su ejercicio profesional y el cumplimiento del presente código. ¿Se acuerdan la experiencia que les conté de aquella chica de la Remington que llegó a trabajar a una dependencia y le dijo la contadora, no, es que usted no debe, doctora, es que eso está mal hecho, qué pena, pero yo soy la que mando. Ah, bueno, doctora, no, entonces muchas gracias, yo mejor le renuncio y me voy, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es la independencia, eso es uno evitará influencias o presiones personales. ¿Cómo que otra persona me va a venir a mí a decir que lo que estoy haciendo está bien hecho si yo de fondo sé que eso está mal hecho? Entonces es importantísimo eso. El sexto, la lealtad. Atender con la mayor disposición a las normas estipuladas por la organización o por la empresa donde uno trabaja, donde uno se desempeña. Séptimo, liderazgo. Tener la capacidad de aprovechar su condición profesional para dar ejemplo de liderazgo, que lo promueva y lo motive al trabajo íntegro y responsable. Eso de ser líder no es todo el mundo. Y yo, por ejemplo, aquí en este grupo veo 20 y pico de líderes, pero bien cimentados. Por ahí de pronto hay algunos que les falta un poquito salir de ese cascarón, dejar de ser tímidos, pero que son líderes, son líderes. Confidencialidad, el octavo, el ser profesional, ya sea como trabajador independiente o empleado, le obliga a mantener bajo absoluta reserva los datos otorgados por la compañía. Eso es importantísimo, ganarse uno la confianza de los directivos y uno responder con altura a esa confianza que la compañía le brinda. Noveno, responsabilidad social. El tecnólogo logístico tendrá presente su responsabilidad profesional
hacia la comunidad y la sociedad en que trabaja y vive. Asimismo, su compromiso social implicará aportar el conocimiento, estudio y transformación de su sociedad. 10, respeto por los otros. ¿Se dan cuenta por qué lo de Ruini y por qué eso de los compañeros y todo? Porque eso es obligatorio. Se debe respetar el derecho de los otros de tener valores, actitudes, conductas y opiniones que difieran con las propias y procurar el respeto mutuo en sus relaciones interpersonales. Que hay alguien maluco, déjelo. Que hay alguien que piensa diferente, déjelo. Lo que pasa, déjelo que se estrelle solito. 11, atención al cliente. El tecnólogo logístico debe atender a su cliente mientras sea necesario o de acuerdo al convenio previamente establecido. Si ello no es posible, tomará las precauciones pertinentes para que éste cuente con la atención que requiere. 12, interferencias personales en el ejercicio profesional. El tecnólogo logístico debe evitar que factores personales, sociales, políticos, religiosos, institucionales o otros puedan intervenir en su ejercicio profesional. Lo que yo les decía, hablar de cosas que ya vayan, como decía Freud, es que la política y Engels, la política y la religión coartan la libertad del ser humano. Claro, eso es cierto. Y de pronto si alguien te pide un favor personal dentro de la empresa, hazlo, pero fuera de la empresa. Sí, listo. Yo te voy a escuchar y te voy a ayudar, pero entonces tenemos que hablar, no ahora en horarios de trabajo, sino después puedo ayudar, yo te hago una llamadita o llámeme. 13, consultas, asesorías y derivaciones. El profesional debe solicitar supervisión y realizar las consultas, interconsultas y derivaciones que estime pertinentes en función de los intereses de sus clientes, pacientes o usuarios en general. Si usted en algún momento le toca preguntarle a su jefe inmediato, pregúntele, pero no vaya a cometer la pata solo. No, porque hay personas que son muy conocedoras y a veces piden, miren entre los médicos a veces se piden información. ¿Tú qué piensas sobre esto, sobre lo otro? Entonces, y más dentro de los logísticos, uno puede, mira, ¿qué piensas tú si podemos de pronto organizar el diagrama de flujo de la empresa? Hombre, yo estoy de acuerdo, o no lo vaya a hacer. Entonces uno tiene que recibir eso. 14, honorarios y acuerdos financieros. En el momento de establecer el convenio profesional debe acordar con el receptor de sus servicios o el contratante o representante legal la forma, condiciones y monto de los honorarios. Si usted va a recibir salario y si va a recibir de pronto un dinero adicional por ventas o alguna cosa, tiene que dejar todo eso claro en su contrato. 15, manejo de activos fijos. El ser profesional implica un uso correcto a las herramientas suministradas para cumplir con las funciones asignadas. Mírenlo, ese es todo el código de ética. De pronto los de logística quieren compartir algo, quieren hacer alguna pregunta. Creo que quedó muy claro, ¿cierto? Andrés, usted que es de logística, ¿cómo lo vio? Profesor, quedó clarito, totalmente claro, muy bien explicado y pues quería pedirle el favor si nos lo puede compartir por el grupo del WhatsApp. Claro, claro, yo se los voy a enviar. Bueno, y vamos a irnos al más complejo, al marranudo, el grandísimo, que ese sí es una cosa, pero como dicen por ahí, loca, que es el código ético de los contadores públicos. Que este es el pronunciamiento final. Cuando lo vean me dicen. Listo, profe, ya. Bueno, entonces miren, esta tiene la media bobadita de 200 y pico de hojas. Dice Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, incluidas las normas internacionales de independencia, o lo que nosotros conocemos en Colombia como de información financiera.
Entonces, este es un documento que está construido de una manera muy relevante. ¿Para quién? Para todos los contadores públicos que ejercen su profesión. Vamos a irnos a la guía del código, que ejercen su profesión de contadores públicos no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la finalidad del código? Vamos a leer unas cositas. Dice, el Código Internacional de Éticas para Profesionales establece principios fundamentales de ética para profesionales de la contabilidad, el cual se refleja en el reconocimiento de la profesión hacia su responsabilidad con el interés público. El contador público tiene una doble responsabilidad, no solamente con el público, sino con el Estado. Estos principios establecen el estándar de comportamiento que se espera de un profesional de la contabilidad. Los principios fundamentales, ¿cuáles son? La integridad, la objetividad, la competencia, la diligencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento. Para mí el más importante de todos es ese comportamiento profesional y la confidencialidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado dentro de la universidad cuando hacen el seminario taller de normas internacionales, que ellos tienen que analizar una empresa. A mí me han llamado gerentes de empresas donde me dicen, doctor Carlos, qué pena, por ahí llegaron, nosotros tenemos allá unos estudiantes que están haciendo contaduría pública, pero ellos me están pidiendo que es que los informes financieros de la empresa. Y yo acabo de hablar con la Junta de Contadores y con la Junta de Directiva y me dicen que eso es imposible entregar esa porque toda esa información es de confidencialidad. ¿Saben cómo me ha tocado hacer? Le he dicho, cambien algunos datos y que los estudiantes no coloquen el nombre de la empresa para tratar de que al menos que los estudiantes puedan hacer el trabajo de grado, pero porque eso es bien delicado, porque es que el problema del contador público, ¿de qué se diferencia, por ejemplo, el de otros? Que el contador público, por ejemplo, cuando se equivoca, paga con dinero, porque las sanciones, por ejemplo, que coloca la DIAN, a veces la más bajita puede ir de 2 hasta 1.000 millones de pesos. Y lo otro, si el contador no tiene con qué pagar, entonces ¿cómo paga? Con cárcel. Entonces es una cosa, miren que las 3 profesiones donde se da fe pública es en la contaduría pública, los notarios públicos que están representados por un abogado y los médicos que dan fe pública. Lo que colocan allí es cierto. Entonces, son estos códigos que establecen todos estos requerimientos y todas estas guías de aplicación, son códigos que están construidos para que los profesionales a futuro no se salgan de ese contexto. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí. La finalidad del código en el caso de auditorías, revisiones y otros encargos de aseguramiento, el código contiene normas internacionales que se establecen mediante la aplicación del marco conceptual a las amenazas a la independencia con relación a este tipo de encargos. Y es que la confidencialidad que maneja la contaduría pública es una locura. El código que incluye cumplimiento del código, quiénes son los profesionales de la contabilidad en las empresas, el comercio, el sector público, cómo debe ser su formación, las entidades sin fines de lucro, los organismos reguladores de las profesiones. Por ejemplo, soy muy amigo de José Gabriel Obando, que es el presidente de la Junta Central de Contadores, y él lo que más nos pide, yo cuando estoy en reuniones con él, me dice, doctor Carlos, lo que más tenemos que trabajar después de la parte formativa con los contadores públicos de Uniremington y de cualquier universidad, es la parte ética, para que no se vayan ahí. Miren, es triste, yo he visto, cuando José Gabriel me cuenta y me dice que ha tenido que cancelar de manera definitiva tarjetas profesionales de personas que apenas llevan 3 o 4 o 5 años ejerciendo su profesión de contador público, sencillamente porque actuaron mal o porque se prestaron para hacer un tumbis o maquillar unos balances generales o sencillamente hacer cosas que van en contra de la misma política
y de la misma justicia colombiana. Entonces, vaya uno a estudiar 5 años con harto sacrificio para graduarse de contador público para que finalmente le cancelen a uno la tarjeta profesional y no pueda ejercer su profesión. ¿A ustedes no les parece muy triste eso? O por ejemplo lo que pasa con los abogados, con los médicos, que también ya hay en este momento, hay tribunales de código médico, hay tribunales de código. Mire que los mismos abogados tienen esa parte donde los denuncian a ellos y uno va a un juzgado y usted llega y mira la cantidad de abogados sancionados. Sencillamente, ¿por qué? Porque fallaron en la parte ética. Y en este momento, lo que más castigan, por eso yo les decía, que la parte ética es la parte fundamental. No solamente en la vida individual de cada uno de nosotros como seres humanos, sino también como profesionales. A nosotros el doctor Octavio Toro en ese proceso de que hace 15 días en esa clase nos decía que teníamos que concientizarlos a ustedes, que el módulo de ética, y es más, obligaron a todos los tutores de la universidad de una manera u otra, recalcar los valores éticos en cada uno de los módulos que dieran en la universidad. ¿Por qué? Porque es lo que va con la persona. Esa formación profesional va con cada uno de ustedes y no podemos ser ajenos a ella. No podemos decir que es que la ética, no, a ustedes siempre la ética los va a acompañar en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en lo social, siempre van a ser testimonio de vida de acuerdo a sus acciones. Entonces ustedes no pueden ser bajo ningún motivo ni bajo ninguna acción personas excluyentes de los valores éticos, por nada del mundo. Entonces miren, ahí les voy mostrando. Miren todas las cosas que esto tiene. Tranquilo que los que son de contaduría yo se los voy a enviar. Aquí podríamos quedarnos no solamente 7, 10 tutorías, sino mirando 20 tutorías para mirar todo lo que tiene que ver con todo lo que es la parte del contador público. Miren la aplicación, miren, yo tengo amigas contadoras. Y de lo que más ellos me dicen, doctor Carlos, lo que más nos cuidamos es esa parte ética, porque definitivamente las sanciones para los contadores públicos son, pero durísimas, durísimas. Vuelvo y les digo, no solamente de sanciones económicas, sino también de sanciones con cárcel. Y entonces imagínense uno graduarse uno y dice, no, Juliano de tal está en la cárcel. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No se sabe, parece que ayudó por ahí porque eso es un acto delictivo contra el Estado cuando... Y el problema es que dentro del común de la gente, a mí me da risa, a veces ahí el común de la gente, las personas que han estudiado llegan venga, Julano, usted es contador público, así, venga, es que yo voy a montar una empresa y usted no me puede ayudar para yo tener doble contabilidad y usted no me puede ayudar para que yo no pague impuestos. Como que no, señor, es que hoy en día todos los que estamos, cuando hacemos la inscripción en la Cámara de Comercio, quedamos en línea con la DIAN. ¿Cómo se le ocurre a usted pedirme ese favor? Y doble contabilidad, ¿usted quién le dijo que se podía llevar doble contabilidad? Porque ese es el problema de nosotros. El problema del colombiano es que el colombiano es muy folclórico. Pero ¿quién es culpa de eso? El mismo sistema educativo, donde muchas veces en los colegios, y me van a perdonar lo que les voy a decir, colocaban personas a dar la parte ética, personas que muchas veces no tenían ni los conocimientos, ni nada. Entonces le daban, venga, profesor de educación física, ¿usted por qué no le enseña a los niños la parte de ética? Y entonces cuando toca, porque a usted le quedan 3 horas sueltas, y cuando tocaba ética, entonces el profesor decía, vayan a jugar fútbol, vayan por allá, hagan otra cosa. Y resulta que los niños con altos problemas. Yo que trabajé en Calazano en Reyes, a los muchachos los colocábamos a trabajar, la parte de compromiso ético. Me tocó una responsabilidad muy grande en el Reyes. Me acuerdo que cuando llegué al Reyes le decían como cuando en su tiempo al Liceo Pereira, al Liceo Vareta, el Colegio Vareta.
Había una cantidad de marihuaneros, la cosa más horrible. Y recuerdo que con Germán Orrego, que es mi gran amigo y que lo quiero mucho, que fue rector del Reyes, llegamos y hablamos con don Jorge Machado, que en paz descanse. Don Jorge, necesitamos que nos dé la autorización para hacer una limpieza en el colegio. Dijo, la tiene, porque yo necesito que este colegio vuelva a tener el renombre que tenía. Y recuerdo que lo primero que hicimos, el primer día de clase de la primera semana, hicimos un acuerdo con la Policía Nacional, así de sencillo. ¿Qué pasa? Nos entregaron el colegio con 1.300 y a los 15 días nada más teníamos 640, se fue más de la mitad del colegio. Muchachos que están metidos en el problema de la droga y tuvimos que limpiar. ¿Y cómo íbamos a permitir esa alcahuetería? ¿Y cómo íbamos a permitir que los muchachos buenos fueran inducidos a llegar a ese mundo bajo de la oscuridad de las drogas? Nada, para afuera. Y nos costó mucho trabajo, porque les cuento, hasta nos amenazaron y hasta nos jodieron, y nos iban a esquiar de todo, que porque no, y se acabó el problema de la droga. En este momento es una cosa tenaz, pero era un código ético del colegio, y era el código de nosotros como formadores. Y por ejemplo, esa responsabilidad ética en sus profesiones a cada uno de ustedes les va a tocar. Y no pueden ser ajenos a ella por ninguna índole, por nada del mundo. Todos y cada uno de ustedes va a vivir de manera puntual esos valores éticos. Miren, yo hasta me atrevo a decir, en el mismo hogar hay un reglamento interno, que a uno le toca decirle a los muchachos, bueno, aquí en casa a las 10 de la noche se cierra la puerta, aquí no se puede tomar trago, hay que colocar condiciones. Aquí en esta casa todos almorzamos o comemos a tal hora. Recuerden que cuando estén en vacaciones ustedes deben de ayudar. Hoy en día los hombres hacemos de comer, podemos lavar platos, podemos hacer cantidad de cosas, eso acaso nos va a quitar o nos va a poner. Yo de vez en cuando cojo la escoba también y trapeo y todo, y eso le quita a uno varonilidad o le quita, no, nada. Eso es bueno, colaborar con las cosas de la casa, dentro de los códigos éticos del hogar. Recuerden ustedes que la formación ética comienza en casa. Y ahora que estamos hablando en los programas de nuestra fundación, que estamos hablando de refundar la familia, estamos diciendo que los papás y las mamás se coloquen otra vez los pantalones y por favor, amarren fuertemente esa educación de los hijos, porque los hijos los perdimos fue cuando dejamos de dar valores éticos en la formación del hogar, de la casa. Yo sé que muchos de ustedes todavía no son papás, pero yo sé, hay unas historias hermosas donde aquel que le ayuda a su hermana, aquel que le ayuda a su hermano, aquella que se responsabilizó de algo que no era de ella, pero maravilloso, maravilloso, porque ese es el sentido del amor propio, mi responsabilidad por tratar de crecer como persona y demostrar en sí mismo que yo soy el mejor. Entonces, dejar de compartir, porque ya nos vamos a ir al examen, son las 7:30 y yo sé que hoy es lunes y yo no voy a ir día de fiesta y yo no voy a ser tan descarado de quitarles más tiempo. El examen son 2 preguntitas. Primera pregunta para que se las copio, se las envío. Bueno, ahora yo les mando el examen igual, pues se lo voy a subir, pero la primera pregunta es, ¿están anotando todos? ¿Tienen papel o las copio aquí en el portal? Vamos a ver aquí. Primera pregunta, la primera pregunta. ¿Cuáles son? Las 3 dimensiones del ser humano. Y explique una de ellas, la que usted quiera explicar. Esa es la primera pregunta. Imagine, fácil, ¿sí o no? Y la segunda pregunta, ¿qué significa para usted?
La dignidad humana. Humana. ¿Qué es eso de la dignidad humana? Y explique su respuesta. Ahí están las dos preguntas. ¿Cómo la vieron? ¿Sí me están escuchando? Sí, claro, cierto. Sí, señor, estaba copiando. Bien, bien. Bueno, sí, señor. Bueno, ahí están las dos preguntas. Entonces, me las envían al correo. Son las 7:32. Y me van diciendo, don Carlos, ya la mandé, yo les voy confirmando y listo. ¿Cuáles son las 3 dimensiones del ser humano? Y explique una de ellas. Yo les hablé de 3, había una cuarta que era la parte sociológica, pero no profundicé mucho en ella porque íbamos a hablar pues de las más importantes y las que siempre se han considerado son esas 3. Y la segunda pregunta fue el tema de ahora 8 días. ¿Qué significa eso de la dignidad humana? Explique su respuesta. ¿Qué es eso de la dignidad humana? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún comentario o algo que alguien quiera decir? Y nos vemos dentro de 8 días, entonces ya para nuestro examen final. Imagínate qué maravilla. Les dejé un tema de reflexión para que lo vean. Ya hay algunos que me mandaron, ya lo vieron y ya me han mandado reflexiones. Las palabras que no se deben decir en el matrimonio. O en las relaciones de pareja, o cuando tengan novio, o alguna cosa. Yo sé que de pronto algunos están viviendo situaciones molestas por las peleas constantes entre papá y mamá. Entonces eso también ayuda mucho para ayudarlos a ellos a crecer espiritual y psicológicamente. ¿Listo? Perfecto, profe. Bueno, entonces una feliz noche, que Dios me los bendiga, porque ninguno, pues, no sé, no habían comentarios adicionales. Un abrazo y entonces se pueden ir a hacer su examen y yo estaré pendiente de ustedes. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, Miguel Ángel. Buenas noches, profe. Feliz noche. Bueno, Diana, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Isleni, vamos. Chao, Miguel Ángel. Margaret Cruz. Chao, Chao. profe. Feliz noche. Chao, Dios feliz bendiga. noche, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, Diego. Muy bien. John Alejandro, hasta luego. Johan, muy bien.